llanamente, es propaganda, es un pretexto para él seguir atacando al INE, para seguir diciendo que hay una conspiración en su contra. Y durante muchas décadas hubo acusaciones de los partidos de oposición de que el gobierno metía mano, hacía fraude, se robaba las elecciones. Un órgano independiente y autónomo especializado que organizara elecciones que no fuera el gobierno. Y fue así como nace el IFE, hoy INE. Ahora la preocupación que hay es un poco que el gobierno quiere otra vez retomar el control de la organización de elecciones. Oye, Luis Carlos, ¿no es un poco cinismo tener a la diestra del padre a Manuel Bartlett, el autor, el ejecutor de la famosa caída del sistema? Y el hecho de que López Obrador diga que su movimiento es un movimiento nuevo, que no son como antes, pero pues tiene mucha gente de antes, uno de ellos, Manuel Bartlett Díaz. Sin duda es una incongruencia. El INE es imperfecto, pero con todo ello es mejor tenerlo que no tenerlo, ¿cierto, Luis Carlos? El INE es imperfecto como todas las instituciones y organizaciones y gobiernos lo son. Pero el INE, en lo que hace, lo hace bastante bien. ¿Se pretende aparentar democracia? Estamos en un retroceso de hipocresía profunda y queremos hacer pasar por bueno algo que realmente no lo es. López Obrador no es un demócrata. López Obrador es un líder populista que quiere transformar la realidad del pueblo y liberarlo. Es un error. Esta reforma, sí, simple y llanamente, es un error. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Esta es la revolución del debate en La Llaga. Yo soy Tony Aguirre y me da mucho gusto darles la bienvenida. De igual forma, quiero saludar a un hombre al que yo aprecio profundamente, lo admiro mucho. Es un hombre que sabe sobre estos temas que tienen que ver con elecciones, que tienen que ver con el INE y demás, porque a decir de él y de muchos está en riesgo nuestra democracia con estas reformas que quiere hacer el jefe del Poder Ejecutivo de nuestro país. Luis Carlos Ugalde, gracias por acompañarnos. Gracias, Tony, por invitarme. Muy buenas tardes. Luis Carlos, para las nuevas generaciones que no lo sepan o que no recuerden la historia, ¿qué era el IFE y qué es el INE que tanto trabajo costaron construir y que hoy están en riesgo? Bueno, primero, para la mayoría de los mexicanos han vivido buena parte de su vida bajo la existencia del Instituto Federal Electoral, que hoy se llama Instituto Nacional Electoral. Pero esto no fue siempre así y nada más quiero dar una breve idea de cómo era antes de 1990, o sea, hace más de 30 años. Por eso es que la mayoría de los mexicanos no lo han vivido, pero antes quien organizaba las elecciones era el gobierno, o sea, el gobierno era juez y parte. Y entonces los partidos de oposición siempre estaban muy enojados porque no sabían si el gobierno contaba bien los votos. Y durante muchas décadas hubo acusaciones de los partidos de oposición de que el gobierno metía mano, hacía fraude, se robaba las elecciones y nunca había certeza de nada. La última muy conflictiva, todas han sido conflictivas, pero de la época anterior, la de 1988, fue muy competida. Cuauhtémoc Cárdenas compitió contra Carlos Salinas de Gortari y ganó Carlos Salinas de Gortari, pero la izquierda, muchos de ellos que hoy están en Morena, protestaron porque ¿Cierto? Por no, cierto, así es. Y quién era el responsable de organizar la elección en aquella época es hoy un militante de Morena, Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, el tema es que hubo muchas protestas, el escándalo llegó a nivel internacional y finalmente el gobierno pues ganó el candidato oficial,
pero fue justo a partir de 1990 como resultado de muchas décadas de protesta que finalmente se decide crear un órgano independiente y autónomo especializado que organizara elecciones y que no fuera el gobierno. Y fue así como nace el IFE, hoy INE. Entonces, este tema es un tema muy importante porque pues, es realmente un antes y un después. Ahora la preocupación que hay es un poco que el gobierno quiere otra vez retomar el control de la organización de elecciones. Eso me parece que sí es una alarma, porque ya vimos lo que ocurre cuando los gobiernos están a cargo de ser juez y parte, o sea, contar los votos cuando tu gobierno eres parte del interés, porque tú compites y tú cuentas los votos, eso no es correcto. Oye, Luis Carlos, ¿no es un poco cinismo tener a la diestra del padre a Manuel Bartlett, el autor, el ejecutor de la famosa caída del sistema? Bueno, muchos consideran que si López Obrador ha denunciado fraudes desde hace 20 años y una parte de su lucha política siempre era eh, acusar al gobierno de hacer trampas, pues es incongruente que haya escogido como uno de sus principales colaboradores a la persona que ha sido acusada de haber maniobrado o haber permitido un fraude en la elección de 1988. Entonces no hay como congruencia en esto, y el hecho de que López Obrador diga que su movimiento es un movimiento nuevo, que no son como antes, pero pues tiene mucha gente de antes, uno de ellos, Manuel Bartlett Díaz. Sin duda es una incongruencia. Totalmente de acuerdo. Y a decir de muchos, pues un impresentable de la clase política, si es que la política tiene clase. El INE es imperfecto, pero con todo ello es mejor tenerlo que no tenerlo, ¿cierto, Luis Carlos? Sí, el INE es imperfecto como todas las instituciones y organizaciones y gobiernos lo son. Pero el INE, en lo que hace, lo hace bastante bien. Cada 3 años el INE organiza elecciones y ahora lo hace cada año, porque desde hace 7, 8 años el INE, además de organizar las elecciones federales, o sea, las de carácter nacional, ya también ayuda a organizar las elecciones de los estados, para gobernador, para diputados locales, para presidentes municipales, bueno, indicadores. Y esto ha ocurrido desde hace 20 o 30 años. Siempre se instala el 99% de las casillas. Y esto no es un dato mínimo, porque en cada elección se instalan miles y miles de casillas y el INE deja de instalar 3 o 4 casillas. Dos, siempre hay resultados oportunos, siempre a las 11 de la noche el INE dice quién va adelante y finalmente esto se comprueba días después. Tercero, el INE, si tú ves la ley electoral, el INE cumple cada año con credencializar a todos los mexicanos. El 99.9% de los mexicanos tienen una credencial para votar, que no solamente usan para votar, la usan para cobrar un cheque, para identificarse y sacar un pasaporte, para inscribir a sus hijos en la escuela. Entonces, No le han cargado la mano al INE y de ahí que tenga, sea oneroso y tenga que tener un presupuesto muy choncho. ¿No le han cargado la mano al INE en ese sentido, Luis Carlos? sí, sí, por supuesto que le han dado muchas cosas que hacer. Por ejemplo, en muchos países, quien emite la identificación de las personas no es el Instituto Electoral. En ocasiones es otra institución. En México lo hace el INE por muchas razones. En parte porque la gente no confía en el gobierno, entonces mejor que lo haga el INE. Pero esa es una primera razón. ¿Por qué el INE? Pues porque nadie confía en nadie más, entonces el INE lo hace. Pero segundo, cada vez más se ha ido centralizando la organización de las elecciones. Entonces hoy el INE tiene que entrar a ayudar a organizar las elecciones de gobernador. Antes no lo hacía, ahora sí lo hace. El INE tiene que revisar los ingresos y los gastos de los partidos. En otros países lo hace lo que se conoce como el órgano de fiscalización superior, que aquí se llama auditoría superior. Aquí lo hace el INE. Aquí el INE se dedica a dar educación cívica, en otros países no lo hace. Entonces, la ley electoral en México le da muchas atribuciones y por eso es que el INE pues,
tiene un costo presupuestario pues, más alto de lo que sería si no tuviera tantas cosas que hacer. José Waldenberg advirtió que la iniciativa de reforma electoral de Morena, del presidente, es regresiva y pretende terminar precisamente con el INE. ¿Es así, Luis Carlos? Sí, la iniciativa de López Obrador sí cambia la fisonomía, desmantela el INE. Y te voy a decir tres cosas por las cuales esto es así. Eh, Primera razón, el INE funciona desde hace 30 años porque tiene un servicio civil de carrera. Eso quiere decir que hay funcionarios que llevan ahí trabajando 30 años. No es como en el gobierno que cada 3 o 6 años cambia la gente. No. Aquí tú entras por examen y vas avanzando y vas subiendo de nivel conforme vayas cumpliendo méritos y después te jubilas. Entonces no hay que nombramientos políticos o yo traigo a mis cuates, no. Entonces ese servicio civil significa dos cosas. Uno, que haces muy bien tu chamba porque tienes mucha experiencia. Y la segunda es que no sucumbes a la presión externa porque tu trabajo no depende de si gana uno o gana otro, depende de que hagas bien tu trabajo. Entonces, ese servicio civil de carrera, que es la base del profesionalismo del INE, esta propuesta quiere desaparecerlo. Además de que la nueva reforma electoral de López Obrador desaparece la geografía electoral. ¿Qué significa eso? Que hoy el país se divide en 300 distritos electorales, que es donde se eligen a los diputados de mayoría. Y en cada una de esas zonas, el INE tiene una oficina. Esa es la base o la unidad geográfica de la cual se organizan las elecciones. La propuesta de López Obrador desaparece la geografía electoral, entonces desaparece el ancla territorial en el cual el IFE es organizado. Es la primera razón. La segunda razón de por qué esto desaparece al INE es porque le quita la atribución de emitir la credencial para votar con fotografía. Es decir, no dice quién lo va a hacer, pero simplemente ya no lo va a hacer el INE. Entonces, pues si el INE no lo hace, pierde un instrumento de control muy importante para saber que quien vota es gente de carne y hueso. Y la tercera razón es que cambia la forma como se eligen a los consejeros del INE. Hoy el INE elige a sus consejeros mediante un mecanismo de exámenes, entrevistas y un procedimiento politizado también, donde los partidos al final deciden. Es un procedimiento que ha sido muy criticado, pero que es mejor que lo que hoy propone el gobierno. ¿Qué propone el gobierno? El gobierno propone que el pueblo elija. Entonces, si tú quieres ser candidato, si tú quieres ser consejero, tienes que hacer una campaña a nivel nacional y va a haber, creo que 60 candidatos. No estoy seguro el número, pero son 60 candidatos. Entonces, todos van a competir en una elección nacional y aquí hay dos problemas. La primera es que para que seas nominado candidato a consejero, tienes que ser nominado por alguno de los poderes públicos, ya sea por el gobierno, o sea, el presidente de la República, ya sea por el Congreso, o sea, los partidos políticos, o sea, el Poder Judicial. Y segundo, ¿cuánto dinero necesitas para hacer una campaña? Bueno, pues necesitas 5 o 10 millones de pesos bajita la mano. Si no es que 20 o 30 millones, dime quién va a tener 20 o 30 millones en la bolsa para hacer campaña para un puesto cuyo sueldo, pues es un sueldo de 120,000 o 130,000 pesos al mes, o 150,000. Depende si es reducido o no es reducido. Pues van a ser candidatos los que tengan el apoyo del gobierno o tengan apoyo de un gobernador o de los partidos. O sea, es un mecanismo de captura, de politización, de contaminación de los órganos electorales. Entonces, por estas tres razones, esta reforma sí aniquilaría al INE como lo conocemos. A ver, Luis Carlos Ugalde, ¿me estás diciendo con esto que se pretende aparentar democracia? ¿Estamos en un retroceso de hipocresía profunda y queremos hacer pasar por bueno algo que realmente no lo es? López Obrador no es un demócrata. López Obrador es un líder populista que quiere transformar la realidad del pueblo y liberarlo. Pues todo lo que sea en beneficio del pueblo, él considera que es bueno. Y como él es el líder de la cuarta transformación, entonces él considera
que el pueblo es el que manda, entonces no se da cuenta de que estas elecciones del pueblo al final van a acabar por eh, empeorar las cosas. Segundo, pues sí se da cuenta, pero todo lo que quiere hacer es envolverlo bajo el mantra del pueblo manda, el pueblo decide. Y tercero, desconfiar del INE, tiene mucha antipatía por el INE, entonces todo lo que signifique cambiarlo, reducir su costo, y este es otro tema, el presidente piensa que el INE es muy caro, entonces el presidente piensa que el pueblo puede organizar las elecciones. ¿Cómo? Pues que los vecinos saquen una mesa el domingo, que ahí haya papelitos donde tú anotes por quién votas. El presidente piensa que todo puede ser así. Y entonces por eso es que quiere hacer esta reforma que tiene muchos puntos negativos. ¿Qué significaría acabar con el financiamiento público? ¿No abriría esto la puerta al dinero mal habido, al dinero sucio, al cash, que ahora está de moda? Bueno, el presidente quiere quitarle el financiamiento ordinario a los partidos y que solamente reciban dinero para campañas. Entonces, esto es muy peligroso porque los partidos se van a morir. En México no hay una cultura de que la gente done dinero a partidos. Los partidos viven del gobierno. Entonces, esto haría que todos murieran, salvo el partido oficial, que los partidos oficiales, como ocurría con el PRI hace 30 años, pues tenía el beneficio de estar en el poder. Entonces, esto es una muy mala idea. Y por supuesto, el problema es que se mueren o bien que los partidos que ya recurren al financiamiento en efectivo, que ya recurren al financiamiento ilegal, lo harían todavía más, sí, por supuesto. Entonces, esto es muy popular entre la gente, porque la gente que no quiere a los partidos, y entonces si el gobierno dice, vamos a quitarle más dinero, la gente va a aplaudirlo. Entonces, pero es una muy mala idea, por supuesto. Es un error. Esta reforma, sí, simple y llanamente, es un error. Esta propuesta de reforma de López Obrador es propaganda política, simple y llanamente, es propaganda, es un pretexto para él seguir atacando al INE, para seguir diciendo que hay una conspiración en su contra. Es un instrumento de ataque. Eh, la iniciativa está mal hecha, no está bien pensada, lo que presentaban no correspondía con el contenido de la iniciativa, entonces carece de lógica. Entonces, a usted no le importa, porque lo que el presidente quiere es dar una señal, que la gente le crea, sabe que no va a pasar, es muy difícil que esto se apruebe, yo creo que no va a ocurrir, pero va a usar ese rechazo para seguir atacando al Instituto Electoral, para decir que hay una mafia que quiere enquistarse en el INE, para decir que desde el INE se va a planear un fraude en 2024. Entonces, eso es en realidad yo creo que lo que busca el presidente, más que hacer una reforma visionaria en beneficio de la democracia, es algo para salir del paso. ¿Cómo podemos defender al INE? Bueno, ya hay ahora afortunadamente varias organizaciones civiles que están haciendo una campaña en redes sociales. Ya veo que van a empezar a convocar a marchas, pero creo que eso es lo que hay que hacer. Creo que hay que participar en marchas de defensa del INE. Creo que hay que decirlo, tú lo estás diciendo en tu programa, en las redes sociales, pero las redes sociales son como diplomacia tuitera. Eso es insuficiente. Hay que decirlo a los vecinos, hay que ir a manifestaciones públicas, por supuesto pacíficas, hay que expresarlo una y otra vez. Creo que eso es importante. Sí, y aprovecho tus palabras, hay que compartir esta información, este programa, para que todo México y el mundo se enteren. Gracias, Luis Carlos. Y Gracias, Tony, como siempre. pues bien, ahí estuvo las palabras de alguien que sabe y que sabe mucho del tema. Gracias a Luis Carlos Ugalde y gracias también a nuestros patrocinadores, a Santo Agave, el mezcal de culto, por su patrocinio. Si usted quiere un mezcal de estos, no tiene más que pedirlo al WhatsApp 5522 16 66 03. Esta fue la revolución del debate en La Llaga. Yo soy Tony Aguirre.
Hasta la próxima. Gracias.